SER Podcast. Hoy se ha producido el primer contacto, la primera llamada entre el nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el principal partido de la oposición, que es el PP. Bolaños ha llamado a la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra y le ha hablado de la necesidad de renovar ya el Consejo General del Poder Judicial. El PP no tiene ninguna intención de hacerlo y básicamente se han emplazado a volver a hablar después del verano. ¿Qué pasa con esto? Que después del verano el Consejo General del Poder Judicial llevará caducado ya 1000 días. Este consejo se tenía que haber renovado el 4 de diciembre de 2018, o sea, hace ya más de 2 años y medio. Desde entonces, este órgano, que lo decide todo dentro de la justicia, está compuesto por una mayoría conservadora que ya no corresponde a la mayoría parlamentaria. Corresponde a cuando se eligió este consejo, que Rajoy estaba en el gobierno y el PP tenía mayoría absoluta, pero ahora ya no. En el Parlamento no hay esa mayoría conservadora, sino progresista. Y si se renovara el consejo ahora, como toca, el grueso de los vocales de ese consejo sería progresista. Obviamente esto al PP no le interesa nada, prefiere alargar artificialmente la mayoría conservadora, aunque esté caducada como está. Y se dedica el PP a dar largas, aunque públicamente insisten en que ellos no lo están bloqueando. Hoy Cuca Gamarra. El Partido Popular nunca ha bloqueado nada. Lo que ha hecho es pedir garantías de que se cumplían los estándares europeos de independencia en una renovación de un órgano que afecta al Poder Judicial y en la no politización de las instituciones. Dice Cuca Gamarra, dice el PP, que ellos, como condición para renovar el Consejo, nunca han pedido nada, solo han pedido garantías de independencia y no politización. Bueno, esto no es así. Ellos han pedido muchas cosas, han ido poniendo todo tipo de condiciones cambiantes además. Por ejemplo, el año pasado, la condición que ponía el PP para negociar la renovación del Consejo era que Sánchez echara de las negociaciones a su socio de gobierno, Unidas Podemos. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Pablo Simón, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, gracias, Aimar. Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Elisa de la Nuez, secretaria general de Derecho. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Elisa. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y se va a sumar de un momento a otro Miguel Sebastián, profesor de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid. Hora 25. Aimar Bretos. A la NASA le ha llevado esta tarde a Pedro Sánchez su viaje por Estados Unidos. Ha sido posiblemente la parada más visual, más espectacular, pero la chicha de este viaje es su encuentro con la gente del dinero, con dirigentes de los grandes fondos de inversión. Ha tenido ya un encuentro importante en este sentido con el consejero delegado de BlackRock, que es el mayor fondo del mundo, y otra reunión con los máximos responsables de fondos y bancos como Blackstone, como JP Morgan, Morgan Stanley o Bank of America. Y tuvo que responder allí el presidente a las inquietudes de algunos de estos enormes inversores sobre los cambios en la reforma laboral o en una posible reforma de la ley de vivienda para limitar alquileres. Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El presidente les ha explicado la agenda de reformas del gobierno y, según él mismo contó a los periodistas, le preguntaron por todo, por la reforma laboral, por las pensiones, la digitalización, las políticas activas de empleo, los planes para el automóvil y la vivienda, porque reconoció que hay fondos que están interesados en los temas de vivienda. Dicen en la Moncloa que pocos presidentes se han sometido a un examen de este tipo, a un intercambio tan directo como el que está manteniendo Sánchez, y según contó él a los medios que le acompañan, los inversores reconocen el esfuerzo de España en asuntos como la agenda verde o digital. Así que el presidente se está dedicando estos días a vender España en Estados Unidos. Hoy lo está haciendo en Los Ángeles a las 11:30 de la noche, hora española. Tiene una entrevista en la CNN en español y después se va a reunir con CEOs audiovisuales de Netflix, HBO, Disney, Warner, y va a participar además en un evento en los estudios Universal acompañado de empresas del sector audiovisual español. ¿Qué importancia tiene un viaje como este? ¿Hasta qué punto en viajes como este el gobierno hace una petición explícita de vengan, inviertan aquí su dinero, y más ahora que el gobierno va a tener muchísimo dinero para invertir de los fondos europeos, pero va a necesitar socios privados que pongan de su parte? Pablo. Bueno, la verdad es que a falta de agenda política, porque sí que es verdad que este viaje obedece casi en exclusiva a una agenda de carácter de diplomacia económica, que llamamos esas circunstancias en las cuales primeros ministros o ministros se dedican a intentar recabar apoyos internacionales. Desde luego, todo lo que sea promocionar la marca país es un elemento que redunda en nuestro beneficio. Muchas veces, por ejemplo, cuando durante la crisis del año 2008 en adelante hablábamos de los famosos mercados, como si fuera una especie de ente
abstracto. Realmente estamos hablando de muchos inversores internacionales, de a veces fondos soberanos de pensionistas o de empresas concretas que en un momento determinado confían menos en tu país y por lo tanto reducen sus inversiones. Desde luego, en ese sentido, yo creo que es algo positivo. Luego, distinto es el que el gobierno vaya a asumir o no una serie de compromisos de reformas que ya el propio gobierno, a quien tiene que persuadir, no es a dichos inversores internacionales que tienen menos mano, sino a la propia Comisión Europea, porque al fin y al cabo nuestras reformas ya están tasadas. Es decir, las reformas que se tienen que hacer ya están en el semestre europeo. Y yo creo que en ese sentido no hay demasiada variación. Pero ya digo que esto obedece más o menos a un enfoque de diplomacia económica más que política y que en un principio yo no veo contraindicaciones importantes en que el presidente trate de vender las bondades de invertir en España. Miguel Sebastián, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué se busca en un viaje como este? Tú de esto sabes. Vamos a ver, aquí es verdad que le falta la parte política, pero la parte económica es muy importante porque la recuperación económica no va a venir solamente de los fondos europeos. Los fondos europeos son muy importantes, van a ser una palanca muy importante, pero el esfuerzo que se necesita de inversión privada es enorme y la inversión privada de Estados Unidos es muy importante. Estados Unidos es de los principales inversores en España. En algunos momentos ha sido el principal inversor y además queremos que inversiones en tecnología, en tecnología, digamos, avanzada en muchas áreas de nuestra economía y por tanto el viaje yo creo que busca eso. No es verdad que le falta la parte política, pero la parte económica es muy relevante y yo creo que se está cubriendo bien. Por ejemplo, Netflix tiene un proyecto para montar aquí un tinglado aquí cerca de Madrid, en Tres Cantos, de ser el hub de Netflix en Europa. Es decir, que todas las producciones que se vayan a hacer en Europa de Netflix se vayan a rodar, etcétera, aquí en España. Y yo creo que es un proyecto muy interesante. Hay otros proyectos tecnológicos también en marcha y yo creo que la parte económica está muy bien montada. Es verdad que le falta la parte política, eso no lo podemos discutir, pero no es un viaje de Estado, digamos, es un viaje económico, meramente económico. Es verdad que quizás se echa de menos la otra pata, pero esta es muy importante en este momento de la economía española. Elisa. Sí, a mí lo que me parece muy interesante, vamos, estando de acuerdo con lo que han dicho Pablo y Miguel, es un poco la preocupación de estos inversores, que es normal también, sobre aspectos regulatorios, ¿no? Dice, claro, si tienes un gran fondo de inversión que quiere invertir en vivienda, en inmobiliario, pues es muy importante conocer qué proyectos o qué ideas tiene un gobierno sobre esa regulación, ¿no? Y en general, pues yo creo que eso es, bueno, por una parte es interesante, pero por otro lado, claro, en un gobierno democrático, pues ese tipo de pretensiones o de propuestas, pues evidentemente tienen que pasar por los cauces del Parlamento, ¿no? Pero que sí que me interesa un poco esa idea de que, claro, los inversores siempre están buscando cierta estabilidad, cierta previsibilidad, cierta seguridad jurídica y, claro, en un momento donde también te tienes que plantear o te puedes plantear, ¿no?, por razones políticas una serie de reformas, pues es un aspecto más a tener en cuenta. Lo digo, por ejemplo, por temas como puede ser regulación de alquileres, ¿no?, que es claramente un tema que impacta en lo que puedan, digamos, decidir grandes fondos que invierten en activos inmobiliarios. Y por lo demás, de acuerdo, claro, Elisa, tiene un aspecto económico muy importante. Elisa, cuéntanos que estuvieron en esa reunión, que la inquietud de los fondos sobre los cambios en política de vivienda, por ejemplo, sobre alquileres que mencionabas tú, es tan evidente que le llegaron a preguntar incluso si el gobierno va a retirar el recurso de la ley catalana que permite límites al alquiler, una ley que ahora mismo está recurrida. Están enteradísimos, sí. Claro, la Generalitat quiere negociar con el gobierno que el gobierno central quite ese recurso y le preguntaron incluso por eso, ¿hasta qué punto la necesidad de inversión puede condicionar la política de un gobierno en cuestiones como estas? Y que quita un recurso a una ley catalana, ¿no? Es una cuestión. No hay que grado de detalle, ¿no? Sí, es alucinante. Por cierto, preguntada hoy por esta reunión de Sánchez con los principales fondos y bancos, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, líder de Unidas Podemos dentro del gobierno, ha respondido así. Supongo que habrán conversado de impuestos, porque en defensa del bien común es muy interesante conocer la posición de los grandes fondos de inversión sobre la política de ingresos, singularmente a mí me preocupa en mi país. Creo que esto es lo único interesante de esa visita a un gran fondo de inversión que además, como conocen ustedes, está muy presente en nuestro país. Por tanto, el presidente del Gobierno ha hecho su trabajo, ha hecho lo que tiene que hacer, pero insisto, los fondos de inversión tienen una misión que es ganar rentabilidad.
Y los gobernantes, sobre todo los progresistas, estamos aquí para mejorar la vida de la gente. Y mi preocupación está con los trabajadores y las trabajadoras que han perdido sus derechos, con los parados y con las paradas, con los jóvenes que no tienen trabajo. Sánchez ha hecho su trabajo, pero a nosotros nos importan los parados y no los fondos cuya misión es ganar rentabilidad. Os planteo, ¿hasta qué punto el debate público gana con este tipo de aproximaciones que simplifican tantísimo la realidad? Inversores malos, a ellos solo hay que hablarles de impuestos. Pablo. Bueno, aquí el gobierno evidentemente tiene que buscar un equilibrio. Yo no tengo ninguna duda de que Unidas Podemos quiere marcar un perfil propio en esta tesitura, pero desde luego el gobierno tiene que buscar, digámoslo así, un balance entre los dos componentes al mismo tiempo. Desde luego atraer inversiones extranjeras es fundamental para ayudar a la recuperación económica, pero por ejemplo una buena reforma del mercado del alquiler es fundamental en el contexto español precisamente para ser más competitivos. Yo os pongo un ejemplo muy sencillo. Una de las razones que yo creo que están detrás de la elevada tasa de desempleo que tenemos en España y más aún del desempleo juvenil es la escasa movilidad que tiene nuestra fuerza de trabajo, nuestra mano de obra. Y eso está muy conectado con el hecho de que si un joven quiere ir a buscar empleo a otra ciudad, pero esto no es posible porque no puede asumir el coste de emanciparse, porque tiene que continuar viviendo en casa de sus padres, esto nos hace menos competitivos y menos productivos y por lo tanto redunda en que tengamos este problema estructural de desempleo. Por lo tanto, el gobierno siempre tiene que buscar un equilibrio entre esos dos polos y ahí es donde precisamente entra la política en acción. Y evidentemente cada uno de los socios querrá marcar su propio perfil, pero no olvidemos que a la hora de la verdad, como bien decía Elisa, este gobierno también tiene las mayorías que tiene en el Parlamento y por lo tanto no es totalmente soberano a la hora de establecer unas líneas políticas u otras, porque después ya vemos que puede sudar mucha tinta para convalidar decretos, ¿no? Elisa. Sí, no, yo estoy un poco en que es un poco reduccionista, ¿no? Este planteamiento de solo se va a ir a hablar con los fondos de tema de impuestos, que además casi estoy seguro que de eso no se ha hablado. Yo creo que efectivamente hay que ser realistas, o sea, los grandes fondos de inversión son actores muy importantes en España. Evidentemente tú tienes también unos condicionantes derivados del gobierno que tienes y de las mayorías que tienes y hay que intentar hacer de la necesidad virtud. Pero sí me parece que no ayuda al debate público el plantear una reunión con unos fondos de inversión importantes en términos como los ha planteado la vicepresidenta, ¿no? Que parece que no hay nada que hablar con ellos, sino es que paguen más impuestos. Pues no, yo creo que hay muchas cosas que hablar con ellos que son muy importantes para la economía española y también para los trabajadores españoles por los que ella se preocupa. Miguel. Yo estoy seguro de que están hablando de impuestos, sobre todo con las grandes tecnológicas, ¿no? Ah, bueno, con las tecnológicas sí, decía con los fondos de inversión. Claro, entonces yo creo que esa parte, si se refiere la vicepresidenta a esa parte, estoy seguro de que lo están hablando. Al final ha habido una propuesta, digamos, de la OCDE. Las grandes tecnológicas lo que no quieren es pagar doble, pero no les importa pagar, digamos, en diferentes sitios. Y ahí tiene que ser al final un acuerdo entre los estados. Estoy seguro de que eso se está hablando, ¿no? Con respecto a los fondos de inversión, bueno, yo creo que el tratamiento de la fiscalidad para los fondos de inversión, que yo sepa, no ha sufrido modificaciones sustanciales. Es verdad que el impuesto de sociedades va a tener un mínimo del 15%, pero yo creo que es un mínimo que es bastante razonable para cualquier inversor en España. En una de las muchas entrevistas que está dando Sánchez en este viaje por Estados Unidos le han preguntado por la oposición en España, bueno, por el clima político en España. Ojo a la respuesta de Sánchez. I define myself as a politician that delivers. You know, I like the facts. I like to make. And unfortunately the opposition just screams. And this is a major difference between the opposition and a mí me gustan los hechos, me gusta hacer. Desafortunadamente la oposición se dedica a gritar y esa es la mayor diferencia entre el actual gobierno y la oposición. A mí me gustan los hechos y ellos solo gritan. Como presentación no está mal, Pablo. Desde luego, otra cosa sería extraño que dijera, ¿no? Es decir, si uno se está tratando de vender como un gobierno que hace cosas y por lo tanto que es reformista y da estabilidad, etcétera, no puede tener otro enfoque, creo yo. En cualquier caso, yo creo que esto entra dentro de la estrategia normal de una respuesta en una entrevista de estas características en las que tú pues dices que mucho del ruido que llega, porque no olvidemos una cosa, esto de la polarización no es algo que sea privativo de España, es decir, esto es un síndrome que está ocurriendo en toda Europa occidental y desde luego en Estados Unidos están muy familiarizados,
incluso en la misma entrevista Pedro Sánchez pues ha sido duro con Trump y ha alabado mucho a Biden y la transición ecológica y energética precisamente para colocarse en ese ala. Sabe muy bien el tipo de espectador al que se dirige, es decir, es establishment, demócrata, de renta alta, y por lo tanto trata de colocarse en esa órbita, alineado también con estas grandes infraestructuras que quiere impulsar Biden y que se liga mucho con el hecho de las políticas que él quiere tratar de empujar en España. Decías antes una cosa, Pablo, el gobierno ha tenido que sudar la mayoría. Ayer le sucedió con el decreto de los interinos, al final terminó sacándola por un solo escaño. ¿Qué reflexión política conlleva o lleva a hacer el hecho de que termine el curso político del gobierno con un decreto sacado tan por los pelos, con una mayoría que es la mayoría de la investidura, pero sujeta con pinzas, o por lo menos es lo que vimos en el debate del decreto de ayer? Pablo. Bueno, a mí hay una cosa que me llama poderosamente la atención, y es que este no es el primer decreto que el gobierno suda tinta. Acordaos, por ejemplo, cuando Vox tuvo que indultar el decreto de la aprobación de los fondos Next Generation, que el día de antes ni siquiera el gobierno estaba seguro de que se fueran a aprobar, o el caso también del decreto Escrivá, que también en el último minuto terminaron salvándolo por los pelos. Entonces, claro, en ocasiones aquí uno duda, ¿no? Porque parece a veces que el gobierno se comporta como si tuviera una mayoría absoluta, cuando lo único que tiene garantizado, y no siempre según el contexto, son 155 diputados, y el resto los tiene que negociar. Entonces la gran duda que yo tengo es cuáles son esos canales o esos cauces de negociación con el resto de partidos que le dan apoyo parlamentario en la Cámara. ¿Es cada ministerio de manera individual el que se saca las castañas del fuego? ¿El nuevo Ministerio de Presidencia va a jugar algún papel aquí en términos de coordinación? Esta tarea correspondía antes a Carmen Calvo desde la vicepresidencia primera y no terminaba de salir. Es decir, ha habido varios decretos que son arriesgados, y estamos hablando de un contexto en el que este gobierno siempre juega, digámoslo así, a tratar de presentar como que lo que está enfrente es peor. Es decir, que no vas a hacer que caiga este gobierno y que llegue la oposición del PP y Vox o tenga que convocar elecciones. Pero claro, eso también es terminar haciendo que los socios parlamentarios puedan perder la paciencia y que en algún momento te puedan dar un revolcón. Acordaos, por ejemplo, del decreto de la ministra Montero sobre los remanentes de los ayuntamientos. Ese lo perdió el gobierno en la Cámara, y podría darse que decretos más importantes los pudiera perder. Así que está claro que ahí tienen que revisar su estrategia y engrasar mejor los apoyos que tienen en la Cámara, que son precarios. Miguel, Elisa. Sí, no, yo también lo veo así, ¿no? Que se nos olvida a veces, quizá por la imagen que se intenta proyectar, que los diputados que tiene son los que tiene, y los demás se los tiene que trabajar, y que no tiene tampoco garantizado la mayoría de la investidura, y muchas veces pues sufre, ¿no? Como bien ha dicho Pablo. Yo también me acordaba cuando estaba hablando del decreto de los fondos europeos, ¿no? Que al final salió gracias a Vox. Entonces, bueno, pues esto yo creo que debe hacer pensar, ¿no? Y quizá también una cosa que hemos dicho a veces, debe hacer pensar también el caso en que se puedan conseguir apoyos distintos a los de la mayoría de la investidura. Por ejemplo, el decreto de los interinos no deja de ser un decreto, bueno, que afecta a un montón de gente que tiene una situación muy, muy inestable, y que a lo mejor merece la pena hablar con más gente, ¿no? Porque realmente es un problema que afecta a un montón de gente, y yo creo que hay bastante, acuerdo en que hay que darle una solución. A lo mejor no todo el mundo está de acuerdo en qué solución, pero que hay que dársela, entre otras cosas, porque nos han tirado orejas de la Unión Europea, y es una de las cuestiones a las que se supedita también el Fondo de Recuperación, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno tener esto presente, y también no estaría de más buscar de vez en cuando apoyos que no sean los de los socios de investidura, porque es que si no te puedes quedar efectivamente con un susto grande, o directamente ver que no te convalidan algún Real Decreto Ley o no te aprueban algo. ¿Pero hay posibilidad real de buscar otros apoyos, Miguel? Yo creo que es muy difícil, pero vamos a ver, estoy totalmente de acuerdo con Elisa y con Pablo, que el gobierno se cree que por haber sacado los presupuestos, que por cierto puede además prorrogar, ya lo tiene todo hecho. Para nada, tiene mucha tarea por delante, ¿no? Claro, para poder hacer acuerdos con el PP, yo creo que el PP tiene que cambiar de actitud, ¿no? Lo primero, tiene que reconocer que viene una gran recuperación económica, y que esa recuperación económica, si se lleva bien, pues puede ser duradera, y le va a venir bien también al PP, porque el PP gobierna en muchas comunidades autónomas, y algún día gobernará también en España, habrá alternancia, ¿no? Por tanto, el que colabore en todos los, desarrollos del programa de recuperación del gobierno, yo creo que sería bueno para el PP, sería casi como una política de Estado. Yo dudo que en el actual clima político se vaya a conseguir, pero yo sí que creo que la figura de Félix Bolaños sí que puede jugar un papel muy importante en este, por lo menos
intento de cambio de, digamos, de tono y de cambio de clima en la política, aunque lo veo muy complicado a corto plazo. Vamos a hablar ahora de los primeros contactos de Félix Bolaños con el ministro de la Presidencia, con los distintos grupos parlamentarios, también la posibilidad de llegar o no a un acuerdo con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pero antes, 10 y 21, 9 y 21 en Canarias. Dejadme que me vaya a Euskadi porque Íñigo Urkullu, el lehendakari, ha anunciado esta tarde-noche un decreto por el cual Euskadi endurece o por lo menos concreta un poco la legislación sobre las mascarillas, a pesar de que hay ya un decreto nacional aprobado ayer mismo por el Congreso que dice que si vamos por la calle y hay más de 1,5 metros de distancia con otra persona se puede ir sin mascarilla, y que si no hay ese 1,5 metros de distancia, esto es importante, la mascarilla sigue siendo obligatoria. A pesar de que eso es lo que dice el decreto nacional, Euskadi le da la vuelta y dice mascarilla obligatoria en todas partes, calles, paseos, en todas partes, salvo que podamos garantizar que hay 1,5 metros de forma permanente con cualquier otra persona. Ser Euskadi, David Yurre. No es un desafío. El lehendakari se acoge a la ambigüedad del Real Decreto, dice, para afinar más y establecer la obligatoriedad de la mascarilla en todos aquellos espacios urbanos en los que por el trajín no es posible respetar constantemente la distancia de seguridad. No es muy explícito y deja, por lo tanto, terreno a la ambigüedad en la interpretación de cuándo el uso de la mascarilla. Nosotros hoy lo que hacemos es concretar mucho más lo que el propio Real Decreto Ley permite. Y así se señala su uso obligatorio en cascos viejos, zonas comerciales, paseos marítimos, aceras, plazas, calles, pero también en playas y piscinas. Es la particular interpretación que hace Urkullu de la normativa tras el portazo de Sánchez a la mascarilla obligatoria. Creo que la gravedad de la situación exige un mayor nivel de ejercicio de responsabilidad y es lo que yo pretendo, sea que me gusten o no me gusten las decisiones que hemos de adoptar. Sugiriendo que el presidente no ha actuado con responsabilidad, no ha ocultado Urkullu su malestar. Las nuevas medidas, entre ellas también el adelanto del cierre de los bares a la 1 de la madrugada, entrarán en vigor a partir de mañana. Portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, buenas noches, Gabón. Hola, Gabón, muy buenas noches. Exactamente, ¿cuál es la diferencia entre lo que decretan ustedes respecto a las mascarillas y lo que ya está regulado para toda España con el decreto que se aprobó ayer en el Congreso? Porque decíamos, ese decreto nacional ya dice que si no hay 1,5 metros de distancia con otras personas, la mascarilla hay que seguir llevándola. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la principal diferencia creo que tiene que ver con la constatación de la realidad, más que con lo que dicen, no dejan de decir los textos, ¿no? Hemos podido constatar que en Euskadi, creo que está sucediendo lo mismo en todas las comunidades autónomas del Estado español, han coincidido la aparición de una nueva variante que es muy contagiosa y se está transmitiendo a una velocidad tremenda, con un tiempo de inicio de vacaciones en el que la interacción entre las personas pues, es más abierta y en la que muchas personas están prescindiendo de los requisitos básicos que hacen falta en esta situación pandémica para enfrentarse al contagio, como son el mantener las distancias, el evitar las aglomeraciones de personas o el uso de la mascarilla, ¿no? En Euskadi, concretamente, hemos podido comprobar que el anuncio del presidente del Gobierno en su día para anunciar que dejaba de ser obligatoria la mascarilla, que llevó consigo además la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario para adoptar esa decisión, o algunos comentarios, ¿no?, que se han hecho por parte de muchos políticos diciendo, por ejemplo, que recuperábamos la sonrisa, pues se han convertido en una invitación a prescindir de la mascarilla en muchas circunstancias. Entonces, lo que hace el decreto del lehendakari es reformular la literalidad del texto para decir que el uso de la mascarilla debe ser obligatorio en todo lugar y circunstancia donde no se pueda mantener 1,5 metros de distancia. Pero es que eso ya es obligatorio en toda España. Sí, pero no sé, yo le digo lo que estamos constatando permanentemente. Que hay muchísima gente que ha dejado de usar la mascarilla y estamos asistiendo a una transmisión comunitaria de una variante nueva de este virus que está elevando las tasas de incidencia hasta niveles desconocidos hasta ahora en todo el Estado. Pero entonces, si lo entiendo bien, es, digamos, un decreto de, no sé cómo llamarlo, un decreto de refuerzo, pero que viene a prohibir lo que ya está prohibido. Aunque no se cumpla. La ley textualmente, efectivamente, lo prohibía, ¿no? Si usted recoge el texto literal del Real Decreto que fue aprobado primero por el Gobierno español y ratificado ayer el Parlamento, el artículo 6 empieza diciendo que el uso de mascarillas es obligatorio en cualquier espacio cerrado en el que no se pueda mantener una distancia de 1,5 metros, etcétera, ¿no? Bueno, el lehendakari está reformulando esta expresión para recordar a todo el mundo que el uso de la mascarilla es obligatorio en toda circunstancia en la que no se pueda mantener 1,5 metros de distancia. Y lo hace
de acuerdo con las demás instituciones del país, porque considera que es necesario hacerlo así, y lo hace además refiriéndose al texto literal de la ley contra la pandemia que el Parlamento Vasco aprobó el mismo día, 24 de junio, con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista de Euskadi y el Carrequín Podemos. Pero por ir a la práctica, un ejemplo práctico, un ciudadano, un donostiarra que vaya por el Paseo Nuevo en San Sebastián, ¿tiene que ponerse sí o sí la mascarilla? El Lehendakari lo que le está diciendo es que en todas aquellas circunstancias en las que haya una concurrencia de público y de personas, sea un espacio abierto o cerrado, sea un paseo, sea un cruce de una calle, un paso de cebra, sea un mercado, un mercadillo, una taberna, debe ser usada la mascarilla, que es algo parecido a lo que dice el decreto ley. Pero parece que hay alguna duda, ¿no? Sí, yo la verdad es que no estoy entendiendo mucho la diferencia. El Lehendakari con su decreto es aclarar esa duda. Sí, yo entiendo que el mensaje político del Lehendakari, ¿no? Consideramos que es necesario. Entiendo que lo de hoy ha sido un mensaje político del Lehendakari de decirle a la gente, oye, ponte la mascarilla, porque este decreto no dice, bueno, el decreto nacional no se está cumpliendo, hay que ponerse la mascarilla en Euskadi, pero legalmente, digamos, a partir de mañana en Euskadi no se sancionan cosas que antes no se sancionaban, ¿no? ¿O sí? Bueno, pues se va a tener que sancionar pues con más insistencia, porque la situación es mucho más delicada que el día 24 de junio cuando se aprobó este Real Decreto. ¿En las playas? Sí. En las playas, el año pasado por estas fechas, en una situación diferente, pero en la que también había una incidencia que estaba creciendo y una transmisión creciente, recuerde usted que se exigía el uso de la mascarilla para el paseo en la orilla. Y eso sigue siendo así, ¿no? Por los paseos. Y eso, no sé si sigue siendo así, pero es que no está sucediendo. Llevamos ya más de un mes de temporada de playas y eso, pues cualquier persona que se pasee por cualquier playa del Estado español podrá comprobar que no está sucediendo. El Lehendakari le mandó una carta al presidente del gobierno a principios de semana pidiendo que hiciera obligatorio el uso de la mascarilla y también, y esto es importante, que dotara a las comunidades de un marco de seguridad jurídica suficiente para aplicar medidas que tuvieran que ver con la limitación de la movilidad nocturna o con el número de personas que se pueden juntar. Y no ha habido respuesta por parte de la Moncloa. No ha habido respuesta. Y perdone que insiste, pero me parece que no debe estar tan claro que la obligatoriedad de la mascarilla, porque parece que el Lehendakari ha inventado algo que no está escrito en el Real Decreto. Y creo que no es así. Pero me constato en las diferentes entrevistas, comentarios y conversaciones que estoy teniendo que la percepción sobre la literalidad del decreto ley pues no se corresponde con la práctica. La situación actual lo que está demostrando es que las comunidades autónomas no disponen de las competencias necesarias para adoptar las decisiones que yo creo que de manera general se consideran necesarias, ¿no? Por ejemplo, el límite a la agrupación de personas en grupos de 6 es algo que no se les permite adoptar a las comunidades autónomas, salvo en un comedor o en una terraza, y se está viendo también que las aglomeraciones de personas en situaciones de descuido son las que más están favoreciendo la expansión del virus, ¿no? Esa es una de las peticiones que también le hacía el Lehendakari, el presidente Sánchez, cuando le pedía una cobertura jurídica que diera garantía a las decisiones, que no solo Euskadi, porque este no es un problema solo de Euskadi. Se está viendo que es un problema, antes también se vio y ahora también, que es de todas las comunidades autónomas, y la circunstancia en la que estamos viviendo, pues política, institucional y jurídicamente, pues es muy confusa. Pero el resto de comunidades autónomas sí que han pedido permiso a sus tribunales superiores de justicia para poder aplicar medidas restrictivas de derechos durante las noches, y ustedes no. ¿Por qué no lo han hecho? Euskadi, yo creo que fue una de las primeras comunidades autónomas que presentó sus propuestas al Tribunal Superior de Justicia. Sí, no, me refiero ahora en la quinta ola. Sí, pero vamos a ver, sistemáticamente todas las peticiones del Gobierno vasco al Tribunal Superior de Justicia han sido desestimadas. El Lehendakari en esa situación, ahora hace un año, pidió al presidente Sánchez que ante la imposibilidad de adoptar otro tipo de decisiones, asumiera y implantara un estado de alarma, que es lo que hizo. Un estado de alarma que se ha mantenido hasta mayo. En mayo el Lehendakari le pidió que alargara un poco esa situación de estado de alarma para poder asegurar que las decisiones que se adoptaban contra la pandemia, pero el presidente Sánchez no lo consideró oportuno. Se ha dirigido a él por escrito y pidiéndole expresamente una reconsideración del texto, una aclaración del texto del Real Decreto sobre el uso de las mascarillas y pidiéndole y solicitándole una
una cobertura jurídica, que es una decisión política, no es una decisión judicial, y no ha obtenido una respuesta. Con todos esos precedentes, lo único que cabe hacer, y esa es la decisión del Lehendakari, es utilizar todas las competencias de las que la Comunidad Autónoma de Euskadi dispone para tomar las decisiones que pueda tomar, y en aquello en lo que no quepa tomar decisiones porque no están avaladas jurídicamente, pues dirigirse a la ciudadanía para que use la mascarilla, para que mantenga las distancias, para que evite los lugares cerrados, para que evite agruparse en conjuntos de más de 6 personas y para que mantenga las medidas básicas, que es lo único que nos puede ayudar a hacer frente a esta situación. ¿Ustedes creen que habría que decretar un estado de alarma? No lo sé. Creo que el Lehendakari es consciente, y así lo ha manifestado él, de las dificultades que el presidente Sánchez puede tener para adoptar ese estado de alarma. Pero cuanto más tiempo pasa y ante las sorpresas que está mostrando y ofreciendo permanentemente esta pandemia, es evidente que hace falta algún marco legal que dé más garantías jurídicas a las comunidades autónomas en las que se ha delegado la capacidad, por lo menos el encargo de tomar decisiones, para que lo puedan hacer con mayor seguridad. Lo que se hizo fue modificar la norma para que si un Tribunal Superior de Justicia deniega las restricciones que pide una comunidad, por ejemplo, en su caso estaba claro que las iba a denegar porque tienen al frente de la sala a un juez que considera que los epidemiólogos son médicos con un cursillo, pero para casos como ese se pudiera recurrir de forma expresa al Supremo y este tuviera que pronunciarse rápido. ¿Eso por qué no lo han hecho? ¿Por qué no han seguido ese camino? El saltarse, digamos, al TSJ de Euskadi, que es el que se está poniendo pegas permanentemente. Bueno, hay comunidades que lo han hecho, ¿no? Y el resultado, pues estamos viendo todos. Las comunidades autónomas están en contacto permanente, hay una conversación permanente sobre esta situación de dificultad que todas están atravesando. Y bueno, pues vamos a ver cómo termina de aclararse esta situación, que es confusa y no ayuda en nada ni a aclarar los mensajes que hay que dirigir a la ciudadanía ni a adoptar las medidas correspondientes. ¿Cómo están los hospitales? ¿Cómo están las UCIs de Euskadi? Bueno, pues una de las características de este momento que estamos viviendo es que hay una transmisión de la enfermedad muy elevada que está afectando especialmente a la población no vacunada, que es sobre todo la población de menos de 30 años. Están creciendo las hospitalizaciones y los ingresos en UCIs, pero es cierto que nos está produciendo esa transmisión entre la gente de más edad que ya está vacunada, y es cierto también que esos ingresos que se están produciendo en hospitales y UCIs hasta el momento no están teniendo pues, los resultados en fallecimientos o las consecuencias en fallecimientos que tuvieron en otro momento. Bingen Zupiria, portavoz del Gobierno vasco, muchísimas gracias y suerte, acierto en la gestión de esta quinta ola, lo que nos queda de esta quinta ola de la pandemia. Gracias. Muchísimas gracias. Vuestro análisis, Pablo, Elisa, Miguel, empiezo por ti, Elisa. Bueno, yo lo que creo es que básicamente el Lehendakari quería que se hiciera obligatorio el uso de las mascarillas y como no le han hecho caso, pues esa reformulación, ¿no? A mí me resulta muy fascinante oír esto, ¿no? Esta reformulación quiere decir que ahora paso yo a decir que las mascarillas son obligatorias siempre que no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros. Claro, esto es lo mismo que dice el Real Decreto Ley, no exactamente. O sea, al final lo que se está diciendo es que en determinados ámbitos al aire libre se presupone que no se puede, digamos, mantener esa distancia de 1,5 metros, si le he entendido bien, los paseos, las playas, tal, y tienes de entrada que llevar la mascarilla. Mientras que ahora, digamos, la formulación de la norma general del Decreto Ley es más bien al contrario, no tienes que llevar la mascarilla, salvo que en aglomeraciones, sitios muy concurridos, etcétera. Digamos que esto a lo mejor suena un poco así, pero es un poco quién tiene la prueba, ¿no? En el caso del País Vasco parece que tú de entrada tienes que llevar en esas circunstancias la mascarilla y si no te sancionan, ¿no? Y a lo mejor puedes decir, oiga, que en esta playa estoy a más de 1,5 metros, pero me da la sensación de que los tiros van por ahí, que ellos quieren hacer la mascarilla obligatoria en los espacios al aire libre y han encontrado esta fórmula, que esto no sé cómo llamarlo, ¿no? Si es derecho creativo, reformulación, porque obviamente hay un decreto ley que se aplica a nivel estatal y que dice más bien lo contrario, que la mascarilla no es obligatoria salvo que no se pueda mantener la distancia. O sea, que sí que es, digamos, responde a la idea que tienen, que lo ha expresado muy bien, de que hay que llevar la mascarilla continuamente. Bueno, eso no es exactamente lo que dice la norma estatal y supongo que de nuevo dará lugar a todo tipo de rifirrafes y de problemas. Y luego también me parece también muy fascinante, como el TSJ no me da lo que yo quiero, pues en vez de usar la vía hacia el Tribunal Supremo, que no deja de ser una lata, es una vía lenta, pero digamos, pues me lo salto, ¿no? Y dices, bueno,
pues entonces no sé si sobramos un poco los juristas, sobran un poco las normas, sobran un poco los parlamentos, porque si al final, digamos, la necesidad de combatir con la pandemia arrasa con todas las normas, pues hombre, dicho eso, yo creo que esto, si es así, les va a dar problemas. Les va a dar problemas porque supongo que la gente razonablemente dirá, oiga, yo es que me rijo por lo que dice la norma estatal, el decreto ley, que dice que las mascarillas no son obligatorias salvo en determinadas circunstancias. Ellos, digamos, cambian un poco esa idea, ¿no? Son obligatorias salvo que. Bueno, veremos. Veremos, Miguel. No sé, creo que aquí hay dos partes en lo de las mascarillas. Yo la verdad es que creo que esto es un Hernández y Fernández de Tintín, ¿no? El yo aún diría más y dicen lo mismo, ¿no? Yo creo que los dos decretos dicen lo mismo. Otra cosa es que hubo un error de comunicación, y ahí estoy de acuerdo con el gobierno vasco, el día en que se decidió eliminar la obligatoriedad de las mascarillas en espacios abiertos siempre que se cumpliera una serie de condiciones, ¿no? Porque la interpretación que se hizo fue: se ha acabado la obligatoriedad de las mascarillas. Y hubo concentraciones, yo recuerdo en Madrid, por ejemplo, en la Puerta del Sol a las 12 de la noche, donde la gente se quitaba la mascarilla, era una especie de Liberation Day a la española, ¿no? Y los propios medios de comunicación salían a consultar a las tiendas que venden mascarillas. ¿Lo han notado? Sí, lo hemos empezado a notar, pero ¿cómo puede empezar a notar si la mascarilla sigue siendo obligatoria en el 90% de los casos? O sea, en el 90% de las cosas que hacemos fuera de casa sigue siendo obligatoria la mascarilla. Entonces yo creo que este decreto del gobierno vasco lo que es más de comunicación, trata de comunicar, ojo, que la mascarilla en la norma del Estado, en la norma del gobierno español, sigue siendo obligatoria para... Salvo que puedas mantener la distancia. Sí, es que ese es el punto, claro. Es que es un matiz importante, creo. Es que es un matiz muy importante de cara a las sanciones, ojo. No, pero es que en la norma del gobierno español también está ese salvo qué. Sí, os lo leo. Os lo leo literal. A ver, se mantiene, no obstante, la obligatoriedad del uso de la mascarilla al aire libre cuando se produzcan aglomeraciones y no se puedan mantener una distancia mínima de 1,5 metros de distancia entre personas, salvo grupos de convivientes. Claro, pero el gobierno vasco presume que eso pasa en una serie de circunstancias, mientras que, digamos, es la clave. La norma nacional, tú... No, pero eso será la ejecución de la norma, la comunicación de la norma, una campaña educativa, pero lo que es la norma en sí es exactamente la misma. Pero yo no lo veo así y va a tener mucha repercusión en el tema de las sanciones, sin duda. Hora 25. Aimar Bretos. Te había quitado la palabra, Pablo, en este encendidísimo debate sobre lo que ha querido decretar o no Euskadi respecto a la mascarilla. Sí, que a veces un poco también como interpretar los hados, ¿no? Pero yo creo que aquí hay como dos partes separadas. De un lado, por lo que se desprendía de la entrevista, sí que está habiendo un matiz respecto al decreto anterior, que es que sabemos que el decreto actual lo que establece es que bajo la condición en la que tú no puedas establecer una separación de 1,5 metros con alguien, tienes que llevar la mascarilla. Pero el gobierno vasco está diciendo que hay determinadas zonas en las que por defecto se va a asumir que no puedes establecer esa separación. Y ha hablado de los ejemplos de cruzarte con alguien por el paso de peatones o, por ejemplo, estar en la playa. Claro, ante esas circunstancias está generando un cambio fundamental, porque está estableciendo zonas en las que considera que dicha garantía no se puede cumplir. A lo mejor yo estoy caminando por la calle y no hay nadie y no me cruzo con nadie por el paso de peatones, pero ya considera que, como en el casco viejo de Donosti, yo no puedo cumplir esa condición, ya se me puede poner una sanción. Yo creo que eso generará problemas. Segundo elemento que yo creo que es colateral a esto, pero que a lo mejor termina siendo el central, que es que a veces da la impresión de que la mascarilla se ha vuelto una especie de talismán. Es decir, sabemos que las mascarillas funcionan cuando estamos en espacios cerrados, mal ventilados y no garantizamos la distancia de seguridad. Y sin embargo, sabemos que al aire libre, llevarla, cuando puedes garantizarla, no es necesario. Yo no sé en vuestros entornos, pero en la mayoría de mi entorno yo veo un montón de gente que continúa llevando la mascarilla, aunque no hace falta absolutamente para nada. Tal vez por comodidad, por no metérsela y sacársela del bolsillo en determinadas circunstancias, pero en el fondo parece que los políticos lo que quieren es mandar la señal de que sigue habiendo pandemia. Y la mejor manera de mandar esa señal es que haya mucha gente con mascarilla, aunque después sabemos, con la evidencia científica que ya tenemos acumulada de la COVID, que es que en el exterior no es necesaria cuando se garantizan esas condiciones. Por tanto, parece que hay como una tensión entre mandar el mensaje y la eficacia de la propia medida, porque también es más fácil hablar de mascarillas que a lo mejor hablar más de reforzar los medios de la atención primaria u otras
otras cosas que a lo mejor son más sutiles, ¿no? O que requieren más esfuerzo de las administraciones. Y esto es una medida relativamente barata por la cual los gobiernos autonómicos sí que pueden pelear. Miguel, Elisa, yo no hablaría de evidencia. Yo no hablaría de evidencia científica contundente en esta pandemia, porque todavía nos queda por entender muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las mascarillas. El tema de las mascarillas, Fernando Simón nunca fue partidario y lo sigue reconociendo. Y se le han hecho entrevistas en programas tal y lo sigue reconociendo. Nunca fue partidario. Lo cierto es que desde que se ha quitado la obligatoriedad de la mascarilla en el exterior, salvo esas excepciones, se han disparado los casos. Evidentemente ha habido un cúmulo de cosas, no solamente el tema de la mascarilla, pero sí que es cierto que en las reuniones de jóvenes, digamos, en espacios abiertos, de celebración de fin de curso, de celebración de eventos deportivos, lo estamos viendo también en Italia, etcétera, etcétera, en espacios abiertos, en el exterior, pero sin mascarilla, pero con concentración de gente a una distancia muy cercana, sí que se han disparado los casos. Yo pondría un poco en cuestión lo de la evidencia científica, porque nos queda muchísimo todavía por saber de verdad sobre qué es lo que causa y no causa contagios de esta pandemia. Seguimos yendo bastante a ciegas. Yo creo que el gobierno vasco sí que quiere mandar la señal de que va a ser más estricto en el tema de las mascarillas, porque es evidente que en el resto de España no se está siendo estricto, porque no se está cumpliendo el tema de la distancia en muchísimos sitios, ¿no? Y eso lo hemos visto en las playas, en los parques, en las celebraciones deportivas, en celebraciones musicales, etcétera. Y por tanto manda una señal, pero no creo que aporte legalmente nada nuevo, más que la señal, que es importante, que la señal de que a partir de ahora vamos a ser más estrictos con el, digamos, con... Pero es que si vas a ser más estrictos, o sea, yo sí que creo, es lo que ha dicho Pablo, o sea, tú vas a presumir que en una serie de sitios vas a tener que llevar obligatoriamente la mascarilla, aunque puedas mantener la distancia de seguridad. Esto es lo que ha dicho, es lo que yo le he entendido, porque si no fuera así no haría falta, ¿no? Yo sí, yo es lo que le he entendido, que en el paseo, en los parques, en no sé qué, porque se supone que no vas a poder mantener la distancia de seguridad. Bueno, ya lo veremos. Claro. En cualquier caso, lo que yo sí que creo es que efectivamente con una variante muy contagiosa en espacios abiertos con mucha concentración, sin mascarilla, sí creo que se puede producir transmisión, o por lo menos parece que eso es lo que está pasando, ¿no? O sea, que en ese sentido yo creo que la evidencia científica sí que acompañan que en aglomeraciones, aunque sean al aire libre, es mucho mejor llevar la mascarilla. Pero claro, a mí me preocupa siempre el tema jurídico, ¿no? Es decir, hombre, es que el fin no justifica los medios. Usted tiene que combatir la pandemia con las herramientas jurídicas que tiene, ¿no? Y también ha dicho muy claramente, es que no quiero ir al TSJ porque me van a decir que no. Ya mire, pero es que para limitar este tipo de... o para establecer, no digo confinamientos, toques de queda, etcétera, usted tiene que ir a una autoridad judicial si no hay un estado de alarma. Es que esto cómo funciona, ¿no? Bueno, Euskadi no lo ha hecho. Euskadi no lo ha hecho. Sí, lo sé. No lo ha hecho todavía, bueno, no lo ha hecho y por lo que nos ha dicho no tiene ninguna intención de hacerlo, pero otras comunidades... Es que ha dicho que no tenía ninguna intención de hacerlo, ¿no? Ya sé que otras comunidades lo han hecho, yo también hubiera preferido que no levantara el estado de alarma, pero una vez levantado el estado de alarma es lo que hay. Exactamente qué comunidades lo han hecho, acudir a sus tribunales superiores de justicia para pedir ese aval a restricciones severas como el toque de queda. De momento lo han pedido 9, pero... Mariola Lourido, buenas noches. Buenas noches, Aimar, pero ahora mismo el toque de queda solo está vigente en 3 comunidades autónomas, en Cataluña, donde hoy mismo el tribunal ha autorizado su prórroga hasta el 30 de julio y su ampliación a 165 municipios, en la Comunidad Valenciana, donde la justicia ha permitido también alargar hasta mediados de agosto la prohibición de la movilidad nocturna. La medida afectará a la mitad de los valencianos. El toque de queda sigue en vigor en Cantabria, donde, por cierto, 10 de los 17 pacientes en UCI tienen menos de 40 años. Ya que antes hablabas de las hospitalizaciones. Y volviendo al toque de queda, hoy se han sumado a pedir esta restricción Aragón, para las ciudades de Huesca, Jaca, Monzón y Barbastro. Asturias los solicitará para los municipios en extremo riesgo de contagios, y Navarra, que después de negárselo el tribunal, lo intenta por segunda vez, ahora para los fines de semana, empezando por este mismo, el de la fiesta de Santiago. Andalucía está pendiente del aval de los jueces que a Extremadura, recordamos, le han dicho que no
al igual que a Canarias, que está a la espera del recurso que presentó ante el Tribunal Supremo. Por cierto, ayer a esta hora les decíamos aquí que habíamos visto un subidón en el porcentaje de vacunación de Madrid, que ya no era la comunidad que menos vacunas había puesto respecto a las recibidas. Era una gran noticia ese empujón que revelaba del ritmo de vacunación. Bueno, pues nos hemos puesto a escrutar a fondo las cifras y, oh sorpresa, tiene truco. El subidón en el porcentaje de vacunas puestas respecto a las recibidas que dio ayer Madrid y que celebrábamos aquí, se explica porque la Comunidad de Madrid ha devuelto al Ministerio de Sanidad 200.000 vacunas AstraZeneca que dice que no tienen a quién poner. Y entonces, si se descuentan esas 200.000 vacunas de las recibidas, automáticamente el porcentaje de cuántas has puesto respecto a las que tienes sube. Y sube del tirón y te pones por encima de otras comunidades. Pero eso no quiere decir que haya aumentado drásticamente el ritmo de vacunación de Madrid, sino que parece era un espejismo. Siguen teniendo unas 600.000 vacunas sin poner en las neveras. Y esta noche en Hora 25 queremos dar respuesta a una duda que está surgiendo en muchas conversaciones familiares, en muchos grupos de WhatsApp. ¿Qué pasa cuando te han puesto la primera dosis y te contagias? Porque eso está pasando. Está pasando mucho este verano. ¿Qué hay que hacer? Primera dosis y me contagio, porque sabemos que si ya he pasado el COVID, me ponen la primera dosis y ya. Pero, ¿y si me ponen la primera y me contagio? Carlos Cano. La quinta ola del coronavirus en España está afectando sobre todo a la población más joven. Más de 1,5 millones de veinteañeros han recibido ya al menos una dosis de la vacuna. Pero en esta franja la incidencia asciende a 1.860, casi el triple que la media, por lo que hay mucha gente infectándose justo en el intervalo entre la primera y la segunda dosis de la vacuna. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Responde la viróloga Isabel Sola, codirectora del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Cuando una persona ha recibido únicamente la primera dosis de la vacuna, todavía no tiene una protección completa. En estos casos se recomienda que se reciba la segunda dosis de la vacuna cuando corresponda o tan pronto como la persona pueda salir del aislamiento a recibir la vacuna. Es cierto que quienes han pasado la enfermedad solo reciben una dosis de la vacuna, pero en este caso el orden de los factores sí altera el producto porque la respuesta inmune es mayor cuanto más severa haya sido la enfermedad. Cuando alguien ha tenido la enfermedad y por lo tanto ha tenido síntomas, esa inmunidad junto con una sola dosis de la vacuna son suficientes para tener protección. Al contrario, cuando una persona ha tenido una dosis de vacuna y resulta que da positivo en una PCR rutinaria de control, normalmente no va a tener una enfermedad severa y por eso se recomienda que reciba una segunda dosis de la vacuna para completar la inmunidad y la protección. Conviene recordar, además, que el hecho de estar vacunados reduce el riesgo de padecer síntomas graves o la muerte, pero eso no quita que una persona vacunada pueda volver a infectarse y contagiar a otras. Hora 25, con Aimar Bretos. El nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha llamado hoy por primera vez como ministro al principal partido de la oposición, que es el PP. Ha llamado a la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra y han estado hablando del Consejo General del Poder Judicial. Bolaños le ha transmitido a Gamarra la necesidad de renovar el Consejo, que es el órgano que lo decide prácticamente todo en la justicia y cuyo mandato lleva 2 años y medio caducado, desde finales de 2018, y que por eso ahora mismo está compuesto por una mayoría conservadora que ya no corresponde a los cálculos parlamentarios, corresponde a cuando se eligió este Consejo, a cómo estaba el Congreso cuando se eligió este Consejo General del Poder Judicial. Rajoy estaba en el gobierno, el PP tenía mayoría absoluta y por lo tanto en el Consejo había una mayoría claramente conservadora. Ahora ya no, en el Parlamento no hay esa mayoría conservadora, sino progresista, y si se renovara el Consejo, como toca, el grueso de los vocales de ese Consejo sería progresista. Al PP ese cambio no le interesa nada, prefiere alargar artificialmente esa mayoría conservadora, aunque esté caducada, pero el PP en público dice que no está bloqueando nada. El Partido Popular nunca ha bloqueado nada. Lo que ha hecho es pedir garantías de que se cumplían los estándares europeos de independencia en una renovación de un órgano que afecta al Poder Judicial y en la no politización de las instituciones. Esto de que ellos, como condición para renovar el Consejo, solo han pedido garantías de independencia y no politización, pues no es así. Ellos han ido poniendo todo tipo de condiciones cambiantes. Por ejemplo, el año pasado, sin ir más lejos, la condición que ponía el PP para negociar la renovación del Consejo era que Sánchez echara de las negociaciones a Unidas Podemos. Nosotros pedimos que Podemos no puede formar parte
de unas conversaciones. Lo decía Casado. No fue solo una ocasión, lo decía Casado, pero es que lo pidió todo el PP una y otra vez. Desde el Partido Popular le hemos pedido que nos libere de Podemos en esa negociación. Es Enrique López, el responsable de justicia del partido, o Alejandro Fernández, su entonces líder en Cataluña. El Partido Popular siempre estará ahí cuando se trate de dialogar y de llegar a acuerdos, pero jamás aceptará la presencia de Podemos, que precisamente quieren destruir dicha democracia. O el ahora portavoz nacional del partido y alcalde de Madrid, Martínez Almeida. ¿Cómo vamos nosotros a apoyar una reforma del Consejo General del Poder Judicial con esto dentro? Es imposible. Por lo tanto, aunque el PP diga ahora que ellos nunca han pedido nada que no sean garantías de estándares europeos, aquí hemos escuchado perfectamente que sí pedían otras cosas muy distintas, políticas. Pedían primero echar a Podemos de las negociaciones. El verano del año pasado, verano de 2020, después de que el rey emérito se fuera a Emiratos, en aquel agosto el PP de Casado difundió que para ellos ya era imposible renovar el Consejo General del Poder Judicial por la actitud que el gobierno había tenido ante esa marcha de Juan Carlos I. Nuevo giro, ahora ya era la actitud ante la marcha del emérito a su retiro dorado. También el año pasado el PP marcó otra línea roja, de las que ahora dice que no ha puesto nunca, para la renovación del CGPJ, los indultos a los presos del Procés. Si el gobierno de España atraviesa esa línea roja, no favorecería en ningún caso, poder llegar a un acuerdo con el gobierno de España. Durante aquellas negociaciones que iban y venían, el PP exigió además que se cambiara el sistema de elección del Consejo, que los propios jueces eligieran a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, cosa que nunca había impulsado el PP mientras él gobernaba, incluso con mayoría absoluta. Quienes estuvieron en aquella negociación aseguran que se pactó renovar el Consejo con las reglas que hay ahora, las actuales, y dejar ese debate sobre la reforma para después, abordarlo pero después. Pero ahí ya el PP empezó a poner otras líneas rojas, de esas que ha dicho hoy que no ha puesto. Ahora eran los nombres. Vetaban algunos de los nombres propuestos por el gobierno, empezando por Victoria Rosell, la delegada del gobierno para la violencia de género, que es jueza. Podemos la proponía como vocal para el Consejo, el PP la vetó. El gobierno sí asumió que ahí pues podía ceder o tenía que ceder en el nombre de Rosell, pero es que el PP también quería vetar a otro de los nombres propuestos, José Ricardo de Prada, uno de los jueces que formaba parte del tribunal que condenó al PP en la Gürtel. Los populares no querían a de Prada en el Consejo General del Poder Judicial. Y el gobierno ahí entendió que ahí así no podía ceder. Una cosa es debatir sobre nombres, sobre la idoneidad de tal o tal juez, pero otra cosa es que un partido condenado por un caso de corrupción vete al juez que lo ha condenado en ese caso de corrupción. ¿Qué mensajes estaría mandando, no? No investigue usted a determinados políticos porque si no, olvídese de progresar en su carrera judicial. Estas son algunas de las condiciones, como ven, muy cambiantes que ha ido poniendo el PP, aunque hoy Cuca Gamarra dice que el PP nunca ha bloqueado nada. Y ha dicho más Gamarra. Pero un presidente que quiere controlar otro poder, evidentemente no le acompañará en esa operación el Partido Popular. El Partido Popular no acompañará a un presidente que quiere controlar otro poder. Es llamativo que en Génova utilicen esa expresión, la de controlar otro poder, porque fue precisamente el PP el que dejó por escrito, en un mensaje en el que se jactaba de que con el anterior reparto de los jueces, ellos, los populares, iban a controlar desde atrás la Sala Segunda del Supremo. Ese mensaje se lo mandó, tuvo la enorme torpeza de mandarlo el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, se lo mandó a todo el grupo parlamentario del PP en el Senado. Obviamente aquello tardó 2 minutos en filtrarse, pero es que lo ponían por escrito. Celebraban que iban a controlar desde atrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo. ¿Qué es la Sala Segunda del Tribunal Supremo? Pues es la sala que toma las decisiones más delicadas, las penales. Es la sala a la que van a terminar llegando con toda probabilidad las futuras sentencias de la Audiencia Nacional sobre casos que afectan al PP, como el caso Kitchen, como los papeles de Bárcenas. Esa era la sala que el PP se jactaba de que iba a controlar por detrás, pero dice hoy Cuca Gamarra. Un presidente que quiere controlar otro poder, evidentemente no le acompañará en esa operación el Partido Popular. Así que aquí estamos con el Consejo General del Poder Judicial, caducado desde hace 2 años y medio, presidido, por cierto, por Carlos Lesmes, que en su día fue alto cargo del gobierno de Aznar. Y esto plantea la pregunta, ¿es la primera vez que pasa esto de que el Consejo General del Poder Judicial no se renueva a tiempo? Bueno, pues no. Casualmente, cuando al PP no le conviene la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se bloquea. Pasó en el 95, gobernaba el PSOE, gobernaba Felipe González, había que renovar el Consejo porque tocaba aquel año. Si se renovaba cuando tocaba, nacería ese Consejo de un Parlamento de mayoría progresista. Por lo que sea, no se renovó a tiempo.
se bloqueó hasta que ganó Aznar por mayoría absoluta, y entonces ya sí, ahí sí que se renovó, obviamente con una mayoría conservadora. A los 5 años, 2001, cuando tocaba renovar, gobernaba el PP, el PSOE estaba en la oposición, se renovó. A los 5 años, 2006, gobernaba el PSOE, Zapatero, el PP estaba en la oposición y se volvió a bloquear la renovación. 2 años de bloqueo. Hasta que a los 2 años, 2008, volvió a ganar el PSOE, y a pesar de que la izquierda tenía el control parlamentario, se pactó con el PP un Consejo General del Poder Judicial equitativo, con 9 vocales conservadores, otros 9 vocales a propuesta del PSOE, y un presidente muy conservador, que era Carlos Díbar. Y a los 5 años, 2013, Rajoy tenía mayoría absoluta, se renueva el Consejo, el PSOE asume esa renovación con una mayoría clara de los conservadores, y ese es el Consejo que tenemos hoy, 8 años después. Y parece bastante fácil seguir el patrón. Cuando el PP está en la oposición, renovación que se bloquea, prorrogando artificialmente una mayoría conservadora al frente del órgano de gobierno de los jueces. Y así estamos. Y sin prisa. No sé si compartes esta lectura, Pablo Simón. No, es evidente, porque el repaso que has hecho es excelente, recalcando cómo estamos viviendo otra vez una dinámica de filibusterismo parlamentario en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero también del Defensor del Pueblo, de esa parte que tenemos del Tribunal Constitucional que debería renovarse, y en breve, sacadme de dudas si me equivoco, creo que el Tribunal de Cuentas en breve también expirará su mandato y habrá que renovarlo. Por lo tanto, realmente estamos viviendo una dinámica de parálisis institucional que obedece única y exclusivamente a un cálculo político, porque a la hora de la verdad, los que negocian, se supone, con las reglas actuales. Otro debate distinto es si las reglas deben cambiarse o no, y yo creo que ese melón, desde luego, merece la pena discutirlo, pero con las reglas actuales, en las que tiene que nacer de un acuerdo parlamentario, lo que estamos viendo de manera continuada es que es el Partido Popular el que insiste en la no renovación, y es el Partido Socialista el que sí ha sido capaz de llegar a acuerdos. Esto es simplemente hemeroteca, no hace falta tampoco puntualizar nada más. Distinto es que, evidentemente, en este contexto, el Gobierno intente tomar impulso después de la renovación parlamentaria para acercarse al PP y ver si puede desbloquear dicha negociación. Ojalá que sí, pero al final el calendario electoral también es el que es. Es decir, si no se abren visos de renovación durante el próximo curso parlamentario, ya nos llegamos a 2023. Y en 2023 yo todavía lo veo más improbable que eso se realice. Elisa. Bueno, yo es que creo que el problema fundamental es que siempre digo lo mismo. Es que al final, ¿por qué se bloquea? Porque hace falta una mayoría de 3/5 partes. Eso es lo que se quería cambiar cuando has dicho, no es exacto, va cambiando mayoría progresista y conservadora, porque eso es lo que no se quiere que ocurra con el órgano de gobierno de los jueces, que no dependa de una mayoría simple. Acordaos de que eso era lo que se propuso. Exacto es, ¿no? Me refiero a lo que claro, ha pasado. No, quiero decir que se propuso exactamente eso. Era una propuesta de reformar. Te había entendido, no es exacto, digo, qué susto. No, quiero decir, claro, que quiero decir que porque tienes una mayoría de 3/5 que no responde a una mayoría simple ni mayoritaria, ni progresista ni conservadora, es por lo que se produce el bloqueo, porque eso es lo que se quería, que hubiese un gran acuerdo de todos los partidos, precisamente para que no pasaran estas cosas. Como siempre digo lo mismo, como han pasado y hace 35 años que llevan pasando, ya sabemos que este sistema de politización no funciona y va a llevar a bloqueos, claro, y a filibusterismos y a lo que quieras. Nos están diciendo desde Europa, lo han vuelto a decir otra vez, segundo informe de Estado de Derecho de la Unión Europea, que este sistema hay que cambiarlo. Este sistema es el que está dando problemas con Polonia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es que tenemos a los 20 vocales del Consejo nombrados por el Parlamento. Cuando se intentó que no fuera por mayoría de 3/5 partes para acabar con este problema, que fuera por mayoría simple, que entonces sí respondería a una mayoría, digamos, distinta, resulta que desde Europa nos dicen con razón que, oiga, ves que esto es peor que lo que teníamos. Entonces, mientras no resolvamos ese problema, claro, estaremos rehenes de estos juegos políticos que son además muy penosos, porque yo quiero recordar que siempre el partido que está en la oposición siempre es el que quiere despolitizar el Consejo, faltaría más, el PP o el PSOE, que los dos lo suelen llevar al programa electoral. Claro, luego ya te interesa menos. Y siempre estamos con este juego, llevamos 35 años. A mí es que es un tema que de verdad me enfada, porque es que nos lo están diciendo por todas partes, que el problema es el sistema. Porque además no es verdad 3/5 partes si nos ponemos de acuerdo en unos candidatos que todo el mundo valora. No, te los repartes por cromos, estos para ti, estos cromos para ti, estos cromos para ti. Eso es lo que pasa. Entonces, eso es exactamente oigo a Miguel lo que decir no, perdona, claro que es lo que pasa. Claro que es lo que pasa. El problema no es el sistema. El problema es el sistema uso... después de la ley del 85. En la Constitución no había ningún problema.
No, el problema bueno, es claro, el uso que se ha hecho del sistema, claro, pero el sistema permite ese uso. No lo hagas en impersonal, que se ha hecho, el uso que hace un determinado partido político de ese sistema cuando está en la oposición. Porque es que el resumen que ha hecho la cadena SER de la historia es demoledor, de los en eso estoy de acuerdo. Es demoledor. Es demoledor y estoy de acuerdo, pero el PSOE también llevaba en el programa electoral despolitizar el Consejo, porque eso lo he visto yo. Sí lo llevaba en el programa electoral, sí. Bueno, pues ya os lo mandaré, porque eso, claro, yo es un tema que sí controlo mucho. Cuando tú tienes un sistema de 3/5, en el fondo lo estás despolitizando, porque estás obligando si se pusieran todos de acuerdo, sí, pero si te lo repartes por cuotas, no. Si te lo repartes por cuotas, no es despolitizar, ¿qué es lo que hace? Ya, pero es que entonces es un mal uso del sistema. Es un mal pero es que ya dijo el Tribunal Constitucional la sentencia del año 86 dijo, si este uso se hace así y se lo reparten por cuotas, esto sería inconstitucional. Es que lo dice la sentencia. Y es exactamente lo que ha pasado. Entonces dices, pues oiga, cambie usted esto, porque no son capaces de hacerlo bien. Y ya está. Pues que el hecho yo creo que ya... Claro, quiero decir que son 35 años, que si fueran... Venga, Miguel Sebastián. Yo es que me desespero con el tema, me desespero. El hecho de que tengas 3/5 no te obliga ni a reparto de cuotas, ni a... Claro que no, pero lo hacen. ¿Vale? Entonces es un mal uso, lo hacen algunos. Yo te voy a poner lo hacen a la lista todo el rato durante 35 años. Lo que no acepto es la equidistancia de decir todos son iguales. No son todos iguales. Y ahí has tenido el resumen de la SER, que ha sido demoledor y al cual yo puedo añadir alguno más. A ver. Porque yo he sido ministro que me tocaba renovar la CNE, la Comisión Nacional de la Energía. La tuve bloqueada todo mi mandato, 3 años y pico de ministro. La Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones, 3 años y medio bloqueada. Y yo me senté con la gente del PP y dice, oye, nombráis a quien queráis, pero es que necesitamos renovar estos... Es que ellos se quieren ir, además, renovar estos consejeros. Y ellos ¿por qué dijeron, tiene que ser a quien queráis? Es que ese es el problema. ¿Por qué le das sus promos? Es que ese es el problema, claro. Bueno, pero mejor eso a no renovarlo, ¿no? Y que se cumplan, claro, al final y que se cumplan unos mandatos. Por eso, claro, si decía, vamos a ponernos de acuerdo, unos nombramientos técnicos... Eso sería lo ideal, claro. Claro, pero tampoco quisieron. ¿Y por qué no quisieron? Porque quisieron esperar. Sabían que iban a ganar las siguientes elecciones, como así fue, las del 2011, finales de 2011, y no solamente nombraron a sus consejeros, sino que nombraron un nuevo presidente, porque se cargaron a la CNE, se cargaron a la CNMT y nadie dijo nada. Ya, pues nadie dijo nada, porque eso fue un escándalo nadie dijo mayúsculo. Nada, ¿no? Claro, yo no sí recuerdo haber dicho muchas cosas entonces. Pues si hubiera hecho eso el gobierno, digamos, socialista con Podemos, bueno, no, hubiera sido Venezuela al cubo. Llega el PP y un órgano regulador que existe, se lo carga porque no quiere que siga estando presidido por una persona que todavía tiene un mandato. Estamos hablando de lo que tienen que hacer o de lo que no están haciendo los partidos políticos, pero yo os planteo... ¿Cuál es la reforma que haya? Yo os planteo exactamente qué es, perdonadme, yo os planteo qué es lo que hacen los propios vocales del Consejo General del Poder Judicial, porque este va a ser el tercer verano que se vayan de vacaciones teniendo su mandato caducado y no dimiten para catalizar la renovación. Medio. Podrían hacerlo y no quieren. Es decir, este es el legado del ESMES al frente del Consejo General. A eso es a lo que voy. La Asociación Jueces para la Democracia le pidió expresamente hace unas semanas al presidente del Consejo, Carlos Lesmes, que dimitiera para obligar así, por la vía de los hechos, al Parlamento a renovar el Consejo y no... Bueno, pero es que por lo menos por ahora no parece que... Es un político más. Es que ese es el problema. Es que tienes un señor que es un político más y que juega a hacer política. Claro. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Nos puedes decir cuál es la solución? Para mí la solución es volver al sistema de parte de los vocales, que es lo que nos está diciendo Europa, por cierto. Los 12 vocales nombrados no por las asociaciones, que ya sé que me vais a decir, las asociaciones es lo mismo que los partidos, son correas de transmisión, nombrados por los jueces, habría que ver cómo, y los otros 8 nombrados como están ahora, por el Congreso y el Senado. Es lo que nos está diciendo Europa, tampoco me estoy inventando nada. Y ya está. O incluso, mira, pero incluso bueno, te diría por sorteo, de todas maneras, también Europa... digo, pues por sorteo, oiga, ya está, entre miembros de todas maneras, la Europa judicial. lo que nos dice también en el informe del Coreper, que yo creo que es importante el matiz,
no es que tengamos un problema de politización de nuestra justicia, sino que el problema que tenemos es de la apariencia de politización derivada de cuál es el órgano de gobierno de los jueces, que ojo, que en otros países ni siquiera existe. Es decir, que en algunos casos es directamente los ministerios de justicia los que se encargan de este tipo de administración. Luego, a lo mejor habría que pensar tal vez incluso en la supresión del Consejo General del Poder Judicial o pensar en otras fórmulas. No estoy yendo por ahí, pero a la hora de la verdad pensemos en una cosa. Un equilibrio de mayorías cualificadas, cuando tú pides una mayoría cualificada, solo te puede llevar a 2 puntos potenciales de equilibrio. Uno es, o buscamos una persona o personas independientes para llenarlo por acuerdo entre los partidos, o te vas al sistema de lota de gobierno y te lo repartes entre los partidos que están en el sistema. Entonces, realmente yo creo que hay que introducir mecanismos correctores para romper la correa de transmisión. Y ahí yo, por ejemplo, sí soy partidario de que, aparte de que el Congreso siga teniendo el papel que juega ahora en la designación de los jueces, que esto se haga sobre una lista previamente sorteada. O al revés, o que se seleccione y después se sortee. Algo que genere una mano invisible, digámoslo así, ¿no? En la que no se vea una correa de transmisión directa. Pero tampoco podemos ignorar un hecho que yo creo que es fundamental, porque esto, Pablo Casado, en el curso de verano, en el cual ha tenido momentos bastante entretenidos, ¿no? Durante estos días, había uno de las personas que estaba allí que directamente lo decía: la magistratura es mayoritariamente conservadora y por eso nos interesa el que los jueces tengan más mando en plaza. Y lo decía así, a calzón quitado, digamos, la persona que estaba ahí sentada. Luego, tampoco podemos pensar que el derecho opera en el éter, es decir, que no hay unos equilibrios políticos también detrás. Y yo creo que es ahí donde hay que pensar y discutir estas reformas, y a mí no me parece bien que se discutan, pero lo que no es tampoco de recibo es que se bloquee el sistema actual porque quiero aplicar esta reforma cuando estoy en la oposición, porque cuando estoy en el gobierno no la aplico. Eso está claro. Y eso tampoco tiene mucho sentido, ¿no? No, y además es profundamente hipócrita, ¿no? Una opción que a Lisa no le va a gustar nada es darle un plazo al bloqueo. Es decir, ustedes quieren bloquear, vale, tienen un plazo, tanto unos como otros, ¿no? Si acabado el plazo... ¿Qué pasa? Claro, luego sorteas, o sea, a mí... o dimisión automática, eso no se puede hacer. Sí, o dimisión automática, claro. Claro, lo obligas a dimitir. Una vez pasa a mí lo de la dimisión también me parece muy razonable. Es decir, oiga, usted lo que no puede estar es hasta el infinito y más allá en funciones. Pero claro, ahora mismo si no dimiten, pues ahí siguen, ¿no? No, es un desastre, pero yo creo que es un desastre que pone muy de relieve el problema de fondo, ¿no? Que es un poco lo que a mí me interesa, ¿no? Más allá de que efectivamente lo del PP es impresentable, y lo digo aquí, es impresentable. Pero es verdad que hay un problema de fondo que creo que si no lo arreglamos, pues estaremos así cada 2 por 3, ¿no? Oye, sobre problemas de fondo y hablando de jueces, estamos contando hoy en la cadena SER que el PSOE se va a comprometer en su congreso de octubre a impulsar un sistema de becas para opositores a la judicatura. Dicen que hay que aplicar un sistema de becas para que puedan presentarse todo hijo de vecino, básicamente resumido, los hijos de familias que no se puedan permitir tener a uno de sus hijos estudiando sin ingresos durante no sé cuántos años. Democratizar la carrera judicial, dicen, para incrementar el pluralismo social en el seno del Poder Judicial y romper inercias elitistas. Esto lo ponen así en el texto al que hemos tenido acceso. Inma Carretero. Sí, la ponencia que los socialistas van a aprobar en su Congreso Federal de mediados de octubre quiere acabar con algunas barreras estructurales y de clase que, según el texto al que hemos tenido acceso, impiden que personas con talento y capacidad accedan a los puestos más altos. Así que el sistema de becas para opositores de judicatura, que estuvo en vigor en su día y que el gobierno del PP terminó derogando, pretende incrementar el pluralismo social en el seno del Poder Judicial y romper inercias elitistas. Eso dice el documento político que va a marcar el rumbo del Partido Socialista en los próximos 4 años. Proponen que prevalezcan los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública. El texto lo va a presentar Adriana Lastra en un acto el próximo sábado. La ponencia se enviará después a las agrupaciones del partido para su aprobación definitiva en el Congreso Federal que se celebra en Valencia a mediados de octubre. ¿Cómo lo ves, Elisa? No, a mí me gusta. O sea, la idea, digamos, de dar oportunidades a más gente, no solo para la judicatura, porque, hombre, la judicatura es muy importante, pero en general, cualquier oposición, digamos, que requiere muchos años de estudio, es evidente que si no te puedes permitir estar muchos años estudiando sin trabajar, pues deja fuera a mucha gente que, digamos, idealmente podría optar, ¿no? O sea, que la idea es buena porque efectivamente puede ampliar un poco la base social. Yo conozco personalmente a gente que ha tenido que dejar oposiciones, digamos, difíciles, sencillamente porque
no podían estar 2, 3, 4 años estudiando sin trabajar. Por tanto, la idea me parece muy buena. Yo creo que todo lo que sea ampliar la base social, dar oportunidades a más gente es fenomenal. Para la judicatura, en primer lugar, quizá porque es lo más relevante, pero yo te diría que para la mayor parte de las oposiciones, digamos, para los altos funcionarios que hay en la administración, el problema es muy parecido, ¿no? Porque son muchos años realmente de inversión que, oye, luego estaría luego el debate de si cambiar o no los sistemas de selección para que efectivamente la gente no tenga que estar un montón de años estudiando para entrar. Pero la idea me parece buena. Ahora, lo que no estoy tan segura, que como se dice, es para democratizar. Hombre, yo creo que no. Lo que hay que hacer es ampliar la base social y la pluralidad. Y tampoco estoy tan segura de esto que dice este señor que has dicho de que estaba en el curso de verano del PP, de que la magistratura sea conservadora. Claro que hay magistrados muy conservadores, pero hay de todo, ¿no? Y sobre todo hay mucha gente joven también, hay muchas mujeres. O sea, yo no sé, habría que hacer una evaluación un poco más seria, ¿no? Pero yo creo que esa idea a veces es un poco, bueno, pues la que se tiene desde más las personas de más edad, pero yo creo que ya no es tan exacto. Pero sin duda, un sistema de becas que amplíe la posibilidad de que accedan, digamos, personas de cualquier procedencia es muy buena noticia. Miguel, Pablo. Sí, yo estoy de acuerdo y que hay que ampliarlo, ¿no? Porque a lo mejor suena mal el solamente focalizarlo en los jueces, ¿no? Pero, por ejemplo, los técnicos comerciales del Estado, pues es un cuerpo de élite, o los abogados del Estado, los inspectores de Hacienda, etcétera, que requieren una oposición digamos, dura, ¿no? Que lleva tiempo y que requiere también, por ejemplo, en el caso de técnicos comerciales y economistas del Estado, conocimiento de idiomas, etcétera. Y sí que creo que este tipo de becas puede ayudar a ampliar la base social de los que se pueden presentar. Por eso, siempre que se generalice, y pues me parece una idea interesante, por lo menos para estudiarla, ¿no? Pues mira, yo tengo sentimientos un poco más mixtos, porque sí que es verdad que hay un artículo clásico de esto escrito por Bagués, que hacía un estudio para 40.000 opositores de diferentes ramas de funcionarios del Estado, y creo que la judicatura también estaba entre ellas, y encontraba que efectivamente hay un componente de sesgo en términos de acceso de clase. Por ejemplo, el hecho de que tuvieras el candidato apellidos de alguien que ya fuera miembro de algún cuerpo del Estado le daba un 100% más de probabilidades de éxito, y no es algo porque esté vinculado al nepotismo, no es porque su padre o su tío le colocaba ahí, sino porque tienes una serie de redes, tienes una serie de hábitos y de conocimientos, un entorno social que te ayuda y te favorece al tú conseguir llegar sobre todo a los altos cuerpos del Estado. Estamos hablando sobre todo de esos que tienen una carga de trabajo y de esfuerzo y sobre todo de tiempo muy superior. Pero la pregunta es cómo conseguir que esto cambie, y ahí yo tengo más dudas de que las becas puedan ser efectivas, porque realmente las becas son parches de lo que debería ser una reforma mucho más profunda, que es el proceso de acceso a la función pública en España. Es decir, yo creo que ese es el tema que deberíamos discutir de una manera fundamental y pensar si los criterios que estamos siguiendo ahora son meritocráticos. Sabemos que desde luego el sistema de oposición funciona de acuerdo a una serie de parámetros, pero a lo mejor no son el tipo de parámetros en términos de profesionalización que necesitamos ahora, ni para nuestros servidores públicos a altos niveles del Estado, ni para la judicatura. Y en esto yo creo que hay experiencias bastante exitosas, como por ejemplo las instituciones europeas, que tienen una carga memorística en el tipo de trabajos muy inferior, una mayor carga, por ejemplo, en los accesos mediante mecanismos de acreditación profesional, psicotécnicos, etcétera, y que yo creo que debería ser la reforma de fondo. Yo creo que este es un tema que desde luego hay que tratar con mucho cuidado, porque es un tema muy delicado, porque ya sabéis que además incluso habría que repensarse cuánto hay de discrecionalidad en los nombramientos dentro de la administración. Esto se tocaría muchas teclas al mismo tiempo, ¿no? Pero yo creo que ese es el asunto estructural, y creo que el tema de las becas, pues bueno, al final termina siendo más un parche, que entiendo que leer el diagnóstico de manera correcta, pero que no veo tan claro que vaya a solucionar el problema de fondo. Yo quiero traeros a esta hora un debate apasionante que hemos tenido. Bueno, no ha sido como tal debate, sino un intercambio de opiniones, ¿no? Que hemos tenido a las 9 de la noche acerca de qué va a pasar en septiembre con las oficinas, de cómo va a ser la vuelta al trabajo después de las vacaciones, porque ese momento, el 1 de septiembre, va a ser crucial para la vuelta presencial o no de muchísimos empleados que llevan año y medio trabajando desde su casa, y va a haber una colisión entre dos culturas brutales, que es la de quienes claramente prefieren seguir en casa, porque lo han probado año y medio y les ha gustado, y las de quienes piensan que no, que mucho mejor presencial, que tiene unas ventajas intangibles de trabajar en equipo en la oficina, que eso no te lo da el estar en casa. Ha sido un debate
apasionante. Marisol Rojas, buenas noches. Buenas noches. Es un debate que en Estados Unidos está planteando sin paños calientes. El consejero delegado del banco de inversión Morgan Stanley ha dicho a sus empleados: si podéis ir a un restaurante en Nueva York, podéis venir a la oficina. Y no es una opinión sin más. Hay estudios que demuestran que allí se penaliza al que teletrabaja. Nos lo explicaba Álvaro Sánchez, periodista del País. Y la explicación parece sencilla, que si no estás, que si no te ven, pues piensan menos en ti. Y bueno, el peligro es que haya dos clases de empleados, unos con más posibilidades que otros. Y también puede haber trabajadores que tengan miedo al aislamiento, a ver a que sus compañeros están en la empresa y ellos en casa, y a lo mejor pues se sienten un poco más aislados. No piensa así María Eugenia Muguerza, es la directora de operaciones de Liberty Seguros. Preguntaron a sus 2.000 empleados qué querían hacer. Más del 93% de la plantilla ya nos dijo que no quería volver al modelo previo a la pandemia. Prima el trabajo desde casa de manera permanente, pero también contempla, por supuesto, la posibilidad de utilizar las oficinas para actividades de co-creación o si alguien decide que un día quiere ir a la oficina por cualquier motivo. Ellos son la primera gran empresa en España en la que se puede trabajar siempre desde casa y no se resiente la creatividad, pero sí en micropymes con menos de 10 trabajadores. Nos lo explicaba Luis Arriballos, secretario general de CEPIME. La parte de creatividad, la parte de cultura ha sido mucho más difícil. Compañías que no tenían un grado de digitalización, pues esto ha resultado muy complicado y resulta muy difícil generar esa creatividad y esa cultura si no lo has hecho antes. Pero ¿de dónde venimos? Soledad Núñez, consejera ejecutiva del Banco de España, nos recordaba en Hora 25 los datos prepandemia. La verdad es que la media europea era del 13,5 y nosotros salíamos en un 7,5. Hay muchísima divergencia entre países porque Suecia, por ejemplo, tenía un 30%, Holanda un 38%. Seguimos todavía por debajo de la media europea, pero ahora mismo hay más de 2 millones de personas que están trabajando desde casa y muchos tienen la misma duda. Si me ha gustado el teletrabajo, ¿me puedo negar a volver a la oficina? Si no nos han escuchado a las 9, escuchen ahora a Pere Vidal, abogado laboralista. Lo único que podrías hacer es o bien alegar motivos de conciliación o tendrías que aducir algún motivo de salud mientras duren las medidas de prevención respecto a la pandemia. Yeah. Si tú no tienes una relación de teletrabajo, si no lo ponen con tu contrato, sí, pues tendrás que reincorporarte. Aún así, algo se está moviendo. En Estados Unidos, pues como todo, a lo grande, ¿eh? Solo un ejemplo, Spotify tiene intención de dejar las 16 plantas que tienen en un rascacielos de Manhattan porque sus empleados podrán teletrabajar desde donde quieran. Sobran metros cuadrados y en España, pues parece que también. Josep María Raya es experto en mercado inmobiliario. Hay menos locales ocupados, si hay menos locales ocupados, los negocios que abastecían esos locales también se irán vaciando. Por ejemplo, un restaurante que abasteciera pues a un montón de oficinas, pues ahora quizás no tiene que abrir. Bueno, pues cuando acabe el verano veremos si el teletrabajo se va o se queda. ¿Y vosotros de quién sois? ¿Presencialistas o hogareños? Miguel. Yo soy de teletrabajo, pero de siempre, de antes de la pandemia. Es verdad que se necesita un teletrabajo con un cierto equilibrio, un modelo híbrido creo que será lo mejor, pero las ganancias, digamos, del teletrabajo son evidentes y desde luego en los sectores donde se pueda mantener, aunque sea de forma parcial, hay que mantenerlo. Fíjate que en la docencia yo echo de menos mucho, aunque he tenido 50-50 este año, las clases presenciales, pero también te digo, los resultados de la enseñanza online han sido mucho mejores, ¿eh? Ellos han estado mucho más atentos, han tenido mejores resultados, se ha dado mucho más programa que habitualmente. O sea, los resultados de la enseñanza online, para mi sorpresa, han sido bastante buenos. ¿Tú también lo has notado eso, Pablo, en la uni? No, yo tengo la experiencia justamente contraria, Miguel. La verdad es que, no en términos de resultados, en términos de resultados académicos, si nosotros tomamos la media y la desviación estándar, no hay problema. Pero sabes que educar y formar requiere una interacción en el día a día, en la cual sin el presencialismo tú no puedes ver si el estudiante te está siguiendo o no, porque tú no tienes unos ojos al otro lado de la pantalla. Bueno, no sé si a ti te permitían conectar la cámara para poder verlos, pero incluso así, es como ser un youtuber plus, digamos, ¿no? El poder, el estar de manera presencial, yo creo que sí que se nota, sobre todo en este tipo de trabajos que son más específicamente humanos. El tema de la investigación no, eso es perfectamente fácil de teletrabajar y la gestión burocrática también, pero en todo lo que implica interacción humana o trabajos que sean de carácter, por ejemplo, creativo, que requieren un roce, requieren una interacción, ahí sí que yo creo que el presencialismo es insustituible, entendiendo eso sí
sí, ojo, que por razones sanitarias yo creo que todo lo que podamos seguir teletrabajando en lo que nos queda de año, mejor, porque a la hora de la verdad eso reducirá la movilidad y yo creo que será bueno para el control de la pandemia. Sanitarias y medioambientales, medioambientales, energéticas, de productividad. Evidentemente la productividad mejora con el teletrabajo. Hay muchísimas variables, pero vamos, eso es para un debate para largo, no para... Sí, para eso para... De todas formas, fíjate que tú hablas como profesor, y yo ya he dicho, como profesor, echo de menos las clases presenciales, pero me refiero a ellos. Ellos han estado mucho más atentos en las clases online de lo que están, porque se entretienen más, se entorpecen más en las clases presenciales. En las clases online están mucho más atentos y insisto, para mí ha sido una sorpresa. Elisa. Y luego los bueno, resultados yo como madre de estudiantes yo lo veía al revés, yo estaba desesperada, porque a mí me parece que es mucho mejor que vayan a clases presenciales y luego, con perdón, que también para el estudiante copian para bastante, ti. No, los exámenes los hacíamos los exámenes los hacemos presenciales. Vale, no, porque claro, es que ahí hemos sido listos, ahí sí que hemos ido a presenciales. Vale, porque digo yo, si no, ¿cómo les controlas? Vamos, vale, porque yo veo cada cosa desde el otro lado que digo, bueno, no, yo creo que lo ideal es un modelo mixto, ¿no? Y también depende un poco, como decís vosotros, del tipo de profesión, pero lo ideal sería poder combinar teletrabajo mucho más de lo que había hasta ahora con cierto modelo presencial, pero claro, habrá que ver cada sector, ¿no? Cada profesión. Pero yo creo que si somos capaces de avanzar en menos presencialismo sería una muy buena noticia, creo. De momento esta tertulia presencialismo tiene 0. Estáis todos repartidos en uno en cada punta de España. El único que está aquí en Madrid dando el callo en el estudio soy yo. Pablo Simón, Elisa de la Nuez, Miguel Sebastián, un beso fuerte para los tres. Un abrazo. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.